Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Rodrigo Arezo, voy a auspiciar de moderador hoy, pertenezco al Maná también, como María. Es muy grato para mí ver a cada uno de ustedes. Les hablo soy un Aoniken, soy un hombre del sur, les hablo desde acá, desde Chubut, y me toca presentar ahora a los expositores. En un primer lugar, voy a presentar al profesor Luis Alejo Balestri, profesor que tuvimos el gusto de tener en la Universidad Nacional de La Pampa, que también es profesor en la Universidad Arturo Jaureche y en la Universidad Nacional Avellaneda. Así que la idea es que el señor el Toto para todos, haga su exposición y podamos tomar un tiempo luego para hacer un par de preguntas y bueno, después seguirá el otro expositor que será presentado en el momento oportuno. Así que le damos la palabra ya al Toto. Bueno, gracias Rodrigo. La verdad, un poco emocionado. Si bien conocía lo que es Maná, he participado en alguna charla, no de este modo, sino presencial, en algún encuentro que se hizo en Pico. Fue un golpe ver la imagen de Juan Cruz en el inicio del video. Juan Cruz, antes del accidente fatal, se había integrado a mi cátedra y teníamos en ese momento un proyecto de empezar a estudiar algo que hubiera sido muy útil en estos tiempos. O sea, cómo se comportaban. O sea, hacía poco tiempo que Walter Formento había terminado su análisis de los fondos y un poco la idea era comenzar a estudiar cómo esos fondos se comportaban en el marco de la industria frigorífica en aquel entonces. Hoy creo que tenemos que hacerlo a lo largo de toda la cadena. Pero bueno, en el recuerdo de Juan Cruz, agradecer a los amigos la invitación. Yo voy a hacer algunas reflexiones sobre nuestra realidad. Creo que un poco como dijo Rodrigo, la invitación tiene algún sesgo amistoso por haber sido profesor de varios de ellos en sus tiempos de estudiante. Pero no estoy seguro, se lo dije a Juan en su momento, si soy la persona adecuada. ¿Por qué? Porque estoy un poco fuera de carrera. Ya hace un tiempo que me jubilé, no estoy encima de las cadenas agroalimentarias y entre ellas de la del bovino. Pero bueno, mi propósito ya para estos últimos tiempos es aportar todo lo que pueda en la formación de cuadro. Y bueno, en ese contexto tiraré algunas reflexiones como para que sea la punta de charlas posteriores, de ir despuntando una política más concreta sobre este tema. Soy un hombre de la política, aunque en este tiempo no estoy en ámbitos de decisiones. Lo estuve hasta el 2015. En este momento no. Además, soy un académico jubilado. Lo dije hace un rato, lo dijeron los chicos, estoy en la Universidad de La Pampa. Mi mirada no es la de un productor, ni es la de un experto en temas de producción. La mirada es más de un economista mirando casi desde un aspecto más global el tema. El título de la charla marca, o sea, encuadra de un modo importante como, o sea, dos parámetros como para ir pensando en el forma de resolverlo. O sea, es uno de los clásicos dilemas que a veces se charlan en la economía. O sea, y un dilema, una contradicción, siempre implica reconocer cómo lo resolvemos. Algunos plantean que la resolución es económica. Yo pertenezco, como doctor en economía, a una corriente que creemos que no es así, que la economía no es un fin en sí mismo. La economía brinda herramientas para fines
que deben ser definidos en otro ámbito, sobre todo en el ámbito de la política. Es bueno aclarar, no hay una sola economía, hay un conjunto de muchas teorías económicas y a veces encontradas. Y es necesario, bueno, ustedes lo saben, no está de más poder plantearlo. Cuando un experto, un Milley o un Melconian se paran en la televisión y afirman con seguridad, lo que están afirmando no es una verdad. No es una verdad. ¿Por qué? Porque la economía no es una ciencia que responde al esquema de la física newtoniana. Y en la economía convivimos teorías diferentes, con miradas muchas veces encontradas y que a veces los dilemas los genera la economía, los debe resolver la política. Cuando uno de esos personajes en la tele hablan con esa cara de sabio, que se entrenaron para tal, están hablando no de una verdad, sino que están hablando de sus intereses, o a veces más de los intereses de aquellos que los contratan. Tengamos claro, están hablando en nombre de los intereses de los que le pagan. Están cumpliendo la función del figurón. Invito a releer aquel viejo libro de que se llama Los Profetas del Odio, de don Arturo Jauretche, donde planteaba cómo se replicaba la cultura a través de los figurones. Una pequeña referencia a la historia, o sea, la economía parece ser que es única, que hay un único paradigma. Esto no siempre fue así. En los orígenes la economía tenía un amplio campo de debate. ¿Cuándo empezó a troncarse y a afirmar la existencia de un único paradigma? Empezó a ocurrir eso hacia fines del siglo XIX, cuando empieza a surgir de un modo, si se quiere, timorato, lo que hoy tenemos claro que es el capital financiero. Un capital que, como capital financiero, primero fue nacional en los países del centro, se internacionalizó después y se multinacionalizó a posteriori. Un capital financiero al que no le interesa que lo estudiemos. Y desde su posición de poder va a ir orientando los estudios de la economía hacia tesis liberales como las de los llamados neoclásicos, donde una de las características que tiene es la primacía del individuo sobre todo elemento. Los libertarios de hoy están rescatando temas de aquellos tiempos. Ese grupo explica la economía a través de lo que algunos economistas críticos llaman sus teoremas. Una enorme deducción de matemáticas que hacen a la economía inentendible. Recuerden esto también, el gran Jauretche nos decía que cuando te están explicando algo y no entendés es porque te están macaneando. De ahí deducen y con ese argumento justifican el planteo del libre cambio que hacen siempre, el planteo de la no intromisión estatal. En el nombre de esta no intromisión estatal, hoy están reclamando el derecho a exportar. Es una postura teórica, es una postura teórica que respaldaba el accionar de estos grupos primeras multinacionales, en tiempo en que los Estados Unidos había una fuerte política antitrust. Allí nace esta mirada. Y a posteriori se ocultaron nombres, por citar algunos, Veblen, Hilferding, Sombart, quedaron para los libros de la historia. Cierro esta parte, esta digregación, con un pequeño desafío post-charla. Los invito a que busquen en las redes las predicciones de los Melconiani, de los Kachanowski, de los Esper, de todos ellos. Nunca acertaron una, pero no les preocupa eso. Ellos saben que están hablando y no van a acertar, pero tienen que cumplir esa misión porque les pagan para eso.
Su finalidad es predecir la catástrofe, sembrar dudas, sobre todo cuando, o sea, dudas en un sentido determinado, y sobre todo cuando gobierna el pueblo. Volvamos a la cuestión. Resolver el dilema, comercio exterior o soberanía alimentaria. ¿Qué irán a decir estos señores? Los liberales, claro, el dilema lo tiene que resolver el mercado, y detrás te van a mandar es el más eficiente asignador de recursos. El mercado, ¿qué va a decir? Comercio exterior. Y te van a sacar a relucir un montón de teoremas que te demuestran que por allí pasa la resolución. Hay algo que omiten en esto. Cuando hablan del mercado y te afirman que es la mejor forma de asignar recursos, están hablando de una demostración de hace 150 años, hecho en condiciones de competencia perfecta. Pero nosotros sabemos que la competencia perfecta no existe, que en todos los mercados hay competencia perfecta, y en todas las alternativas de la competencia imperfecta, hay relaciones de poder. En el mercado se definen las cosas por relaciones de poder. El que tiene el poder, la posición dominante en el mercado, es el que va a poner los precios y es el que va a definir las condiciones de comercialización. Y el que toma estas decisiones es histórico que se queda con la tajada mayor. Poder impedir esta situación implica la intervención del Estado. Por eso no quieren específicamente que no intervenga. Por eso plantean que no intervenga. Cuando algunos de estos figurones te dicen que los mercados han hablado, no prestemos atención, los mercados no hablan. Lo que están hablando son los poderosos que tienen la sartén por el mango y, como decía el tango, el mango también. Entonces, ¿quién resuelve el dilema? Nosotros lo sabemos. Los economistas de las corrientes alternativas sostenemos que lo debe hacer la política. El dilema que plantea el título de esta charla es una cuestión política que esconde intereses particulares detrás de cada una de esas afirmaciones. En el primer término del dilema están planteando una situación de avaricia que está reñida con el bien común y el interés general. Ojo, estos son conceptos que han sido borrados en la década del 90 del lenguaje. Nosotros debemos recuperar, porque es la justificación de la política para el pueblo, el bien común o el interés general. O sea, que en el primer término indica el interés de quienes a través de están en la exportación, en hacer mayor su ganancia. Y hoy sabemos que muchos de ellos, gracias a esta suspensión de 30 días, lo están haciendo evadiendo compromisos legales. Del otro lado está el interés de ¿quién? Del pueblo, de los que queremos comer carne. A veces para satisfacer nuestras necesidades, pero también tenemos derechos a darnos un placer. El asado es una reunión de amigos, es un placer. Y lo queremos comer a costos argentinos, no a precios internacionales. Entonces, la resolución del dilema es un hecho político que deberá ser definido dentro de las reglas de juego que tenemos definido en esto que se llama la República. El Estado debe resolver los intereses en pugna. Y a mi entender, vuelvo a insistir, tomando en cuenta el bien común y no la codicia de unos pocos. Puede consultar el Estado en tomar sus decisiones. Es más, considero que es válido y deseable que lo haga, porque al consultar está legitimando su poder. Puede también tratar de equilibrar intereses, mientras no vaya en contra de los intereses populares. Pero es posible que intente equilibrarlo. Debe gobernar para todos. El actual gobierno fue elegido por el pueblo, frente a lo que eran los candidatos de las corporaciones. Representan nuestros intereses como pueblo. Y interpreto que con las decisiones que tomó
en cierta medida, está trabajando en función de esos intereses. Vamos a la cuestión. Algunas ideas. O sea, yo siempre me voy a veces por la tangente, pero vale la pena remarcarlo. El dilema que nos ha planteado no es una cuestión simple, es una cuestión compleja, es un problema complejo, y los problemas complejos requieren de muchas miradas y de muchas opiniones para su resolución. Si cualquier dilema tiene algo de complejidad, este planteado a nivel de la carne bovina es peor todavía, porque la carne bovina es posiblemente la más compleja de todas las cadenas agroalimentarias. Y la teoría nos enseña que los problemas complejos no tienen soluciones absolutas. Por lo tanto, la solución no será o comercio exterior o soberanía alimentaria, sino cuánto de soberanía alimentaria y cuánto de comercio exterior. Y esta es la decisión política. En lo posible acordada, pero si no hay acuerdo, la política debe jugar en función de los intereses que representa. Una decisión política, al menos yo le sigo enseñando en una materia que es política económica en la Universidad Jauretche, le enseño que la decisión política tiene 3 instancias. La primera, saber lo que queremos. La segunda, conocer estratégicamente dónde estamos parados y qué fuerza tenemos, más allá de la razón, porque muchas veces estas cuestiones no se resuelven por razón. Y el tercer paso es buscar las herramientas que mejor nos den la solución del problema. Esta búsqueda de herramientas, lo dije antes, deberá ser interdisciplinaria. En la búsqueda de herramientas habrá que mezclar la economía, la zootecnia, la comercialización, la sociología y no sé cuántas disciplinas más. Y como todo problema complejo, requiere múltiples decisiones. Acordamos algo en una parte de la cadena, pero automáticamente ese acuerdo lo debo chequear con el resto de la cadena para ver si una modificación en un sector, cómo repercute en los otros sectores. Mirar la cadena como un todo, mirarla como un sistema, implica permanentemente revisar el impacto que una decisión puede tener en las otras partes del sistema. ¿Cuál es mi postura frente al dilema? Bueno, para los rioplatenses, porque en esto los uruguayos se parecen bastante a nosotros, la alimentación a base de carne bovina es algo cultural. Nacimos en estas tierras donde el animal se había criado solo y nos acostumbramos desde nuestros ancestros a comer esos animales que supuestamente trajo Mendoza, pero que después vagaban por las pampas. Si forma parte de algo cultural, el acceso a la carne bovina por parte de los ciudadanos argentinos, de nosotros, forma parte del derecho humano a la alimentación. Por lo tanto, mi prioridad está claro, el consumo interno. La prioridad es el consumo interno. Prioridad, pero como dije, no exclusividad. La historia, que como dicen algunos es el laboratorio de las ciencias sociales, nos enseña que muchas veces se nos ha presentado la famosa restricción externa. ¿Qué significa esto? Que nos quedamos sin divisas. Por lo tanto, necesitamos divisas. ¿Y las divisas de dónde vienen? De las exportaciones. Si necesitamos divisas para convivir en el mundo, para pagar la deuda maldita y alguna otra, no hay otro remedio que generar la de las exportaciones. Hay demanda internacional, hay capacidad de producción, por lo tanto, la exportación es posible. Quiere decir que también la exportación es un objetivo, pero objetivos jerárquicos. Primero el consumo, después la exportación. Primero el consumo, después la exportación. Lo estratégico no es el objeto, me llevaría demasiado tiempo. Pero tenemos hoy una legalidad en el gobierno, que es la legalidad de la elección ganada.
más allá de la puja de proyectos y de los aprietes que le hacen al gobierno, creo que el gobierno también estaría legitimado, aunque esto no está muy visible porque la pandemia nos quita nuestra principal herramienta, que es la calle. Y en ese sentido percibo cierta ventaja que creo que permite avanzar. Pero además, si el gobierno no avanza en esto de garantizar el consumo cárnico, está poniendo en riesgo su posición, porque es un elemento esencial para poder prorrogar el gobierno y poder llevar adelante los cambios que necesitamos. Entonces, hay que encontrar la forma que el gobierno, o sea, que el pueblo acceda a la dieta cárnica, y habrá que exportar lo que se pueda. Traducido, debemos garantizar que los precios internos no sigan a los internacionales. Esto era algo que en la época que yo era profe en Veterinaria de La Pampa, las exportaciones no pasaban el 10% de la producción. Y por lo tanto no había un grado elevado de transabilidad. Este grado elevado de transabilidad es cuando los precios locales siguen los internacionales. Pero ahora estamos en un porcentaje importante. Entonces, aquí hay que ver cómo podemos desenganchar los precios locales de los internacionales. Las retenciones son una buena herramienta, no exenta de conflictividad, por cierto, pero es un elemento que puede llegar a utilizarse. Para encarar la cadena, o sea, para resolver el problema complejo, ¿por dónde ir? Bueno, ya lo dije, lo vuelvo a repetir, un problema complejo no tiene una solución lineal. Y ya lo dije, pero lo repito, el método, estudiantes recuerden, que debo haberlo dicho como 20 años, hay que enfocar la cadena como un todo, la cadena como un sistema, y después analizar cada parte de la cadena. Nosotros hablábamos de subsistema y lo dividíamos en 4 partes. Y ir buscando, yo creo que cada uno de esos 4 subsistemas que veíamos, a su vez tienen más partes, partes más pequeñas. Hay que analizar cada parte y permanentemente, como decía, ir integrándolo con el todo. No vaya a ser cosa que un buen paso definido termine repercutiendo mal cuando lo llevamos al todo. Les decía, no es una cadena particular la carne. Es una cadena donde hay muchos actores, hay muchos eslabones, más de 4 con claridad, y el tema más preocupante, hay una notoria opacidad. Es una cadena opaca, opaca en el sentido de contrario a transparente. Una situación, una cadena, un mercado, es transparente cuando todos los actores tienen información similar. Esta es opaca. Los números, el juego, las estrategias de muchos actores no los conocemos. ¿Puedo encontrar algún negocio en negro en la producción? No es mucho. Sí, hay mucho en la comercialización. Hay mucho en la comercialización. Consumir y exportar sin que los precios se nos vayan implica aumentar la demanda. O sea, consumir y exportar implica aumentar la demanda. Perdón, consumir y exportar es un aumento de la demanda. Para controlar los precios tengo que aumentar la oferta. Y aumentar la oferta empieza a requerir planificar la producción desde el primer eslabón. Desde el primer eslabón, desde el ternero, la ternera. Requiere tiempo y son decisiones que van a tener impacto en el largo plazo. Empezar a hacer esto no es algo que me va a servir para controlar los precios mañana, pero tengo que empezar a hacerlo si es que quiero salir del intríngulis de este tipo de negocio. ¿Cómo aumentar la oferta? Bueno, no soy ni fui productor, tampoco soy un profesional, soy economista que me ocupe del tema de la producción. En esto, ustedes, médicos veterinarios, supongo que algún agrónomo también habrá, algún ingeniero zootecnista,
saben mucho más que yo de la cuestión. Algunos dichos que he oído, ustedes dirán si es veraz o no. Me hablan de un índice del destete que estaría de alrededor del 65%. Y según me han dicho, ese índice es posible aumentarlo. Aumentar el índice del destete, lógicamente, implica mayor producción. ¿Qué hacer para estimular el cambio? ¿Qué efectos tendrá en la cadena? Son elementos que quedan para charlar para otro tipo de análisis. Del mismo modo, me han dicho que el peso promedio en la cadena está entre los 160, de las redes está entre 160 y 140 kilos. La pregunta es, ¿qué lo llevó a vender tan chico? Ya cuando yo era profe ya estaban vendiendo chico. Esto también es susceptible de aumentar. Y tengo claro que si queremos engordar más los animales, habrá más costos. Hay que ver cómo esos mayores costos se los puede inducir, o ya sea a través de una mejora de precio o a través de algún elemento que permiten que esos incrementos de costos no se produzcan. También habría que ver qué estímulo podemos crear para que haya una decisión de los productores a favor del aumento del peso. Otro tema, el rodeo se achicó de un modo notorio. ¿Cómo inducimos que haya, o sea, que baje el índice de hembras en la matanza? Es otra decisión que hay que analizarla, ¿no? Y en la reducción que estamos teniendo de la cadena, ¿será que por un negocio de corto plazo nos estaban rematando el stock? ¿Será que por un negocio de corto plazo nos querían hundir en el largo? Bueno, decisiones que dejo pendientes, yo los toco, hay que ver cómo vamos. Lo ideal sería inducir a comportamientos. Entre signo de pregunta digo, coaccionar. El Estado tiene facultades para hacerlo. En alguna medida necesitamos un determinado comportamiento de los sujetos. Poder decidir requiere información, requiere evaluación, conversaciones, acuerdos. Sé que de esto hay algo de información y sé que en eso algo de información, por ahí ustedes hay muchos que están a nivel del gobierno pampeano, que el plan ganadero de la Pampa está teniendo buenos datos, por lo menos es la opinión que me han dado, que pueden servir para reforzar lo que es una planificación ganadera a nivel nacional. Creo que hay que buscar el respaldo del pequeño criador. O sea, esto es un hecho importante, poder hacerlo. No agotarse en charlar con referentes de 4 organizaciones que no sé cuánta representación tienen los ganaderos. Hay que ver la posibilidad de incorporar otros actores, sobre todo aquellos que referencien a los pequeños criadores. Si se logra, ¿qué pasa con la cadena? Bueno, este es todo un tema. Yo creo que en la cadena hay capacidad ociosa, por lo tanto el aumento no habría problema en procesarlos, sin exigencias de inversiones o de grandes inversiones. Meternos en la cadena implica empezar a ver esos otros eslabones después de la producción. Nosotros hablamos de la concentración de la oferta como el segundo eslabón. En este eslabón ya comienza la opacidad, ya empieza a ser oscuro. La venta directa evita la concentración en los mercados concentradores, pero facilita operaciones en riesgo. Y hay bastante opacidad en los intermediarios, y muchas veces se utilizan, o sea, el capital a veces genera posiciones de poder, y termina el intermediario jugando en favor del más poderoso. La agroindustria tiene categorías diversas y con controles diferentes, algunos muy fiscalizadas y otros no tanto. Pero parece, por lo que se ha descubierto en estos 30 días, que hasta las más fiscalizadas
Las agroindustrias más precarizadas metían la mula. La distribución mayorista también tiene sujetos diversos y variados. Y la facilidad de entrada y salida de este lugar muchas veces invitan a la aventura. Creo que en este lugar es donde se detectaron los mayores casos de subfacturación y de evasión de retenciones. Encima, hay una ley de emprendedorismo que aprobó el macrismo hace como 2 o 3 años. En una ley que no tiene nada que ver con las sociedades, se aprobó una forma societaria, llamada Sociedades de Acciones Simplificadas, donde se limita la responsabilidad. Puede ser una sociedad anónima como una sociedad anónima individual, de muy fácil organización y, como es tan rápido la organización, de muy difícil fiscalización. Son las tipologías societarias típicas para ocultar procesos. Las offshore panameñas, que describió el famoso informe de Panamá Paper de unos años atrás, trabajan en la mayoría de los casos sobre estas formas societarias. El conocimiento que ellos tenían de eso hizo que trajeran esto. Y esta es la herramienta jurídica que más usaran en las trapisondas que hubieron. La distribución minorista ya está un poco más atomizada, pero habrá que ver también cómo se la incorpora y cómo se analiza el margen con que opera. Es algo que no lo conozco demasiado, que también creo que merece ser estudiado. Y hay que ver cómo hacemos para que se blanqueen procesos que hace mucho que son oscuros. Que se transparenten procesos que hace muchos que son oscuros. Que haya un juego más equitativo en los mercados. En esto habrá que ver cómo usamos el poder del Estado y cómo tomamos decisiones tratando de verificar que no vaya a ser cosa que termine concentrando la dominancia. Cuando empecemos a hablar estas cosas va a haber un pataleo terrible. ¿Por qué? Porque nadie quiere que le cuenten las costillas. Y sobre todo cuando está haciendo macanas. Meternos en la cadena requiere costos testigos. Y lamentablemente hoy no los tenemos. Hoy los datos son los de ellos. Yo, cuando pensaba un poco cómo organizar la charla, decía, ¿cómo extraño la Junta Nacional de Carnes? No intervenía en los últimos tiempos, pero al menos tenía un seguimiento del proceso y sabíamos con qué margen operaba cada uno. Y me acordé, cómo extraño también los tiempos del frigorífico nacional. ¿Por qué? Porque el frigorífico nacional era una empresa testigo que nos permitía conocer casos y llevar adelante política con el respaldo de números que posiblemente hoy no tengamos. Y también lamento el fracaso de la Operación Vicentín. Ellos eran dueños de uno de los frigoríficos más importantes y nos hubiese servido como testigos. Mi preocupación central, y bueno, en esto hay un sesgo economista, está en lo opaco y en la concentración. Y me voy a detener, por ahí es lo que más manejo en estos tiempos, en la carne de exportación. Los 10 frigoríficos más importantes de exportación en la Argentina exportan el 75% de lo que nosotros exportamos en la actualidad. E integran un consorcio que se llama Consorcio ABC, con el cual pactamos que en total son exportadores de más del 90% de lo que hacemos. Pero no me quedo con el C10, porque a veces el C10 es mucho. Si me bajo al C5, 54% más de la mitad de lo que exportamos está en 5 frigoríficos. Me bajo un poco más, a 2, los 2 más grandes. Los 2 más grandes están exportando arriba del 30%, un tercio de las exportaciones en manos de 2 frigoríficos. Y encima son brasileros. Uno se llamaba JBS, no sé en la actualidad cuál es el nombre.
cuando aterrizó en épocas de Kirchner, compró 6 frigoríficos y de los cuales siguió 5. Dejó abierto solamente Swift, que ahora lo vendió a Minerva, que es otro grupo frigorífico empresarial de Brasil, que competía con ellos en Brasil. Esto de comprar y cerrar es una típica actitud de quien quiere dominar el mercado. ¿Por qué? Porque al comprar y cerrar, saco competidores. Mafrig, que es el segundo, está más metido en el negocio de las hamburguesas. Es el dueño de la marca Patty y Good Mark. Por lo tanto, el mercado de la hamburguesa hay un monopolio. En el mercado de la hamburguesa hay casi un monopolio. O un oligopolio con liderazgo. El tercero era Gorina, el cuarto es Arribif, el quinto es Eco Carnes. Aquí en la Argentina se presentan como competidores entre sí. Pero aquel viejo documento de los Panama Papers indicaban que los dueños de estos 3 frigoríficos comparten una offshore en Panamá que tiene su domicilio en Montevideo. Con ese nivel de concentración, está claro que se trata, o sea, lo que hay en la exportación es un oligopolio con colusión, o, dicho en otros términos, es un cártel exportador, un típico caso de poder de mercado absoluto. Forman precios, definen condiciones de comercialización. Sin Estado hará lo que quieran. Con Estado la tenida será brava, pues el mercado le da poder. Y son opacos, por no decir turbios. JBS se vendió gran parte de su paquete accionario a Minerva, otro brasileño. ¿Cuál es la razón por la cual vende? Sus principales funcionarios y accionistas están involucrados en las coimas al expresidente Temer de Brasil. Hay muchos comprometidos y por eso se está saliendo y está dejando el otro. Habría que decirle a Walter que haga el análisis, posiblemente encuentren funcionarios de directores comunes indicando que desde el punto de vista del capital están emparentados. Los exportadores argentinos, ya lo dije, aparecían como independientes y tienen una offshore. Y actualmente, en estos 30 días de suspensión, descubrimos que algunos negocios consistían en triangulaciones con su facturación que se hacía de Uruguay. La pregunta se cae. ¿Algo que ver? Al menos genera sospecha. Y algo para remarcar, más allá de las afirmaciones de muchos periodistas y economistas, las offshore no son empresas virtuosas. Las offshore son empresas para esconder guita mala vida, no sirven para otra cosa. Y no me he metido, sé también que existen, no tengo mucha información, en la cuestión de los fondos de inversión que han aterrizado en los últimos 5 años en el negocio cárnico. A veces metido a criadores, a veces a engordadores, pero siempre en la especulación financiera, jugando a lo financiera. Es un tema que probablemente requiera un estudio mayor. Para ir cerrando, nunca fue un negocio claro, pero hoy es demasiado oscuro. No queda más remedio en este momento que tratar de acordar precios y producciones. ¿Por qué? Porque los números son de ellos. Y bueno, a partir de eso buscar algún tipo de acuerdo que permita. Me parece bueno lo del plan ganaderos. Si queremos exportar hay que trabajar esto con seriedad y supuestamente en 3, 4 años vamos a tener una solución mucho mejor que esta que de modo transitorio estamos buscando ahora. Ese plan ganadero, cuando más participativo, mejor. Y si se puede lograr el compromiso de los productores pequeños, mejor. Posiblemente haya algo para organizar en esto. Creo que haber tomado la cuestión es un acierto, aunque interpreto que como muchas decisiones de mi gobierno, un poco tarde. Yo hubiese esperado que lo hubiese hecho antes. No me cabe duda que habrá aprietes. La corrida del dólar que tuvimos hoy en el dólar paralelo
creo que tiene clarito que ver con esto. No fue una corrida, pero nos están apostando, están moviendo el dólar paralelo como una forma de apretar porque les estamos pisando algún callo. Creo que mientras no logremos nuestra, o sea, en el tiempo actual, más allá de los argumentos libertarios, la solución pasa por el Estado. O sea, sí o sí tiene que actuar para fiscalizar esto. El otro desafío, además del plan ganadero, es generar nuestra organización como comunidad. Organizados como comunidad, como en algún momento nos plantearon, el Estado va a tener muchas facultades para transparentar muchos de estos negocios turbios. Al menos estratégicamente lo vamos a definir para aquí. Toto, Y los compañeros en funciones deberán tener en claro que si no toman la cuestión, nos van a llevar puesto. Me fui por la tangente, pero bueno, hasta aquí llegué. Toto, ¿me Sí, escuchás? Sí. Bien, bien. Bueno, acá, digamos, los tiempos de los Zoom y demás siempre son medios cortos. Yo está. creo que Sí, es había muy dicho bueno tu 30, pero aporte. me fui a 40. Le pillaste el acelerador, eso es lo que pasa. Vos tenés máquina. Bueno, agradecemos mucho y bueno, lo que vamos a hacer es vamos a dejar las preguntas para el final. Ahora le vamos a dar paso al otro expositor, le agradecemos mucho al Toto. Y bueno, al final tengo un par de preguntas ahí, Toto, así que no te vayas. Y vamos a presentar al otro expositor, que es Pedro Pérez, productor agropecuario, santafesino. Bueno, muchos de ustedes seguramente ya lo conocen. Es director de Federación Agraria Argentina, así que bueno, un gusto para mí conocerlo, así que le doy la palabra a Pedro. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches. Gracias por la invitación. Lo venía escuchando al profesor y la verdad yo no tendría nada que decir. Coincido hasta el último punto y coma de lo que ha dicho. O sea que trataré de ir por algún otro lugar que no haya dicho, pero reitero, yo tengo absolutamente la misma mirada que el profesor. ¿Qué conclusiones podemos sacar del tema de la carne? ¿Alguna cuestión para aportar? Yo creo que el tema de la carne tiene 4 problemas sustanciales y todo el problema de la alimentación en la Argentina. El primer problema que tiene la alimentación y la producción de alimentos en la Argentina es la irracionalidad logística que tiene la economía agraria argentina. Le han vendido al conjunto de la población durante años con cuentas publicitarias voluminosas, con la cooptación del 99.99 del periodismo agrario y de todos los periodistas y programas que hay, que existen, que están por existir y que, bueno, todo el mundo dice lo mismo. Nos habla del modelo exitoso de monocultivo de soja inducido con concentración de tierras y renta. Y desde nuestro punto de vista, yo estoy seguro que el profesor considera conmigo, no tiene nada de exitoso. Este modelo ha sido una verdadera hecatombe para el interior profundo de la República Argentina, desde todo punto de vista. Si lo analizamos desde el punto de vista de lo que decíamos recién, de la irracionalidad logística, es tremendo. Ha liquidado 200.000 chacras mixtas, que era prácticamente la que abastecía el consumo de cercanía, hace que los alimentos viajen miles de kilómetros. Un litro de leche recorre 1.000 kilómetros, un kilo de carne recorre otro 500 promedio en la República Argentina. La logística es el 33% del PBI argentino, el 50% de la logística es en dólares, el 33% del precio de los alimentos es logística, por eso por ahí la leche se paga tan cara, la carne se paga tan cara, hay mucho flete incluido, todo por camión, se ha destruido el ferrocarril, la barcaza ni prácticamente no se usa, en fin, es toda una compleja situación de distribución y producción de alimentos a partir del desastre que ha hecho el monocultivo de soja. El otro problema que tiene son los precios internacionales. La FAO analiza los índices de precios
dividido en 5 productos en 5 artículos distintos. Cereales, lácteos, carnes, aceites y azúcar. Hace 12 meses que tienen aumento interrumpido y tienen un aumento del orden del 40%. La carne está en su segundo precio internacional más alto. Recién decía el profesor que añoraba 2 cosas, la Junta Nacional de Carne y el frigorífico Testigo, y que lo perdimos con Vicentín, que nos perdimos una gran oportunidad con Vicentín. ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Qué es lo que pasa? Al liquidar durante los 90 se liquidó todo, Junta Nacional de Carne, Junta Nacional de Grano, se liquidó el CRIN, que era el Consejo Regulador de la Yerba Mate en Misiones. Los grandes tractorazos de pequeños productores del 2001 logran reponer un nuevo instrumento de control del mercado y que lo vamos a analizar más adelante porque va a ver qué importante es. Pero en la carne no se restituyó nada. O sea que no hay ningún filtro, no hay ningún organismo que administre la tensión entre precios nacionales y precios internacionales. Por lo tanto, toda la inflación de precios y todos los aumentos se paran de lleno en la mesa de los argentinos. Acá se ha eliminado cualquier tipo de cuestión estatal para administrar esa tensión. El tercer elemento lo explicó muy bien el profesor, los monopolios. Precios internacionales extraordinarios y libertad de exportación. ¿Por qué no pasaba esto antes? Antes teníamos las TOSA, un elemento que no está hoy tenido en cuenta, y eso impedía las exportaciones. Entonces el mercado interno se bancaba todo. La exportación era muy poca, era la cuota Kilton que tenemos, pero las TOSA impedía. Desde que eliminamos las TOSA y abrimos el mercado chino, todo se puede exportar. Y entonces eso tenemos un problema grave en la economía agroalimentaria argentina, cuando hablamos de monopolio, que es la integración vertical de las empresas argentinas. Nos estamos quedando, gracias a ese maldito invento, nos estamos quedando sin productores agropecuarios. Entonces vos tenés Coto o la Anónima, que tienen desde la cría, el ternero, el filó, el frigorífico consumero, el frigorífico exportador y la góndola. Y los frigoríficos todos tienen firló. En Estados Unidos, por ejemplo, vos podés tener un frigorífico y vos podés tener un firló. Pero no podés faenar Hacienda de tu frigorífico. Porque eso disminuye el precio. Al no haber competencia, disminuye el precio de los productores. Acá no hay ningún control ni ninguna regulación de ningún tipo. Nadie se anima a ponerle el cascabel al gato. Nosotros venimos reclamando hace tiempo que se le prohíba a los supermercados vender carne fresca en la góndola, que todo pase por la carnicería y que se abran varios mercados de referencia en Córdoba, en NEA, en el NOA, como es el mercado de Liniers, y que se le subsidie el flete a los pequeños y medianos productores para llevar la hacienda a los mercados de referencia y que se le prohíba a los frigoríficos comprar directo en el campo para transparentar ese negocio y no pase como pasa con el cerdo, que nadie sabe dónde choca la oferta y la demanda y quién pone los precios en la Argentina. Y lo pone Paladini, Belaquier y Cargioni y 3 más en una pieza 4x4 y te ponen el precio y nadie sabe nada. Entonces, por lo menos, habiendo un mercado de referencia, uno ve dónde baja el martillo y uno sabe lo que vale el producto que produce. Porque si yo a ustedes les digo cuánto vale un quintal de soja, me dicen Chicago tanto. Le digo cuánto vale un ovillo, me dicen Liniers tanto. Le digo cuánto vale un cerdo, cuánto vale un litro de leche, qué sé yo. Si no hay ningún mercado de referencia. Bueno, hay que tratar de instalar esta idea que necesitamos los mercados de referencia. Por lo menos para saber, no son mercados perfectos, están siempre sujetos a que aparezca algún divo y los condiciones, pero hay que tratar de que haya una agricultura que tenga escala humana. Lo primero que tiene que definir la Argentina es quién quiere que le produzca los alimentos. Si quiere que se lo produzcan como ahora, 20 empresas que tienen el 80% del dominio de las góndolas, o 1 millón de pequeños y medianos productores, con chacramista, con consumo de cercanía. Ese es un debate político, por eso nosotros llamamos urbanizar el debate rural. Un debate que no puede ser dejado en forma restringida a terratenientes, a vendedores de insumos y a empresas que sirven al planeta soja.
No puede estar restringido ahí el debate agropecuario, debe ser un debate de los 45 millones de argentinos, porque los 45 millones de argentinos comemos y las comidas salen de la tierra. Tomamos agua y el agua brota o corre de la tierra y respiramos y sale también de la tierra. Por lo tanto, no puede ser que estemos al margen de ese debate. No puede ser que el movimiento obrero esté al margen de ese debate. El salario tiene todo que ver con el precio de los alimentos. ¿Y de qué sirve producir más si los salarios no alcanzan para comprarlo? Los salarios están bajos en Argentina. Ese también es un problema que tiene la producción cárnica. Y lo está demostrando hoy, que se han abierto las paritarias, y lo ha dicho con claridad nuestro presidente, que la inflación, y lo dijo ayer el ministro Guzmán, el salario debe ganarle a la inflación, pero no por ahí nomás, sino por mucho más. Porque el 80% de la economía argentina es mercado interno. Entonces necesitamos reactivar y dar máquina a esto. Y necesitamos darle un debate a la derecha. Porque necesitamos discutir ideológicamente qué tipo de agricultura y ganadería queremos. No puede ser que le dejemos todo el campo libre a la derecha, que no haya nadie que levante la bandera del campo nacional y popular para plantear el tema de la soberanía y la seguridad alimentaria, la regulación del Estado, la irracionalidad logística de la economía agraria, el monocultivo de soja, la prohibición de fumigar a los 500 metros de los pueblos, la necesidad de que la hidrovía esté en manos nacionales, de nacionalizar el río Paraná, la presencia del Estado. No puede ser que no haya nadie. Y ese es un error del gobierno, porque también tenemos que hacer una autocrítica. Yo vengo diciendo hace mucho tiempo que el campo nacional y popular abdicó de discutir la cuestión agropecuaria. Y ese es el gran triunfo cultural de la oligarquía terrateniente argentina, haber invisibilizado el latifundio. El latifundio sigue siendo hoy, que se cumplen 109 años del grito de Alcorta, igual que en 1912, el principal obstáculo al desarrollo de nuestra fuerza productiva. No son los 70 años del peronismo lo que explica nuestra crisis, son los 120 años de oligarquía terrateniente. El latifundio está omnipresente todos los días. Y eso hay que visibilizarlo, y eso es una tarea política del campo nacional y popular. No va a venir la derecha a visibilizarlo al latifundio. Hace un año hubo unas conferencias en Río Cuarto que lo llevaron al Pepe Mujica. Hoy una vez llevado engañado. En la sociedad rural de Río Cuarto se dijeron cosas extraordinarias. Juan Carlos de Pablo dijo que el latifundio en la Argentina no existe. Ni el censo leyó. Que en la Argentina no hay productores abandónicos. Venga y recorramos. De acá donde estoy hablando yo, que es Máximo Paz, sur de Santa Fe, 4.000 habitantes. Le hago recorrer 200 kilómetros. A ver si encuentra otra cosa que no sea soja. Si ve un vestigio humano. Va a haber cientos de taperas. Y varias escuelas rurales abandonadas totalmente. Ese es el modelo que tenemos que combatir y discutir y visibilizar. Por eso hay que urbanizar el debate rural. No hay agricultura familiar sin alianza con el Estado. Y no va a haber agricultura familiar si la sociedad urbana no pone en la agenda de la política la necesidad que los alimentos los produzcan los productores con rostro humano. Agricultura con agricultores, como decía la vieja y buena Federación Agraria Argentina, no esta, que está totalmente cooptada y entregada como fuerza de choque al servicio de los terratenientes de la Argentina. Me parece muy importante plantear estas cosas, para salir un poco de la buena descripción que ha hecho el profesor. Les decía el ejemplo del ININ. Mire, tenemos dos ejemplos de dos organismos de derecho público que se hicieron casi paralelamente y que tienen dos funciones totalmente distintas. El ININ y el IPCBA, el Instituto de Promoción de Carne Vacuna. El ININ fue repuesto en el 2001, 2002, no me acuerdo bien, producto de los tractorazos de los pequeños productores que habían desarmado lo que sería la Junta Reguladora de la Yerba Mate anterior, que creo que se llamaba Consejo de Yerba Mate Nacional, una cosa así, no me acuerdo bien el nombre. Se repone. Ahí están sentados los tareferos, los pequeños productores, los grandes productores y el Estado, regulando y controlando la producción de yerba. Hace 5 días acaba de tomar una decisión histórica y un ejemplo que nos marca cómo debemos ir
en los otros rubros alimenticios. Le prohíbe, mire, la Argentina tiene 175.000 hectáreas de yerba mate plantada. Hoy la yerba mate vale buena plata. Hay 150.000 en Misiones y 23.000 o 25.000 en Corrientes. Son más o menos 10.000 productores. Aparecieron los inversores de oportunidad para plantar yerba indiscriminadamente. Y aparecieron junto con eso, lo más importante, las empresas integradas verticalmente, que son las grandes yerbateras. Las María, Ramón Puerta. De esos 10.000 productores, solamente 94 tienen más de 100 hectáreas plantadas de yerba. El resto, 6.000 y pico, tienen entre 2 y 5. Y después hay entre 5 y 10, más o menos son 10.000. Pero tienen definido, el ININ tiene definido, y Misiones tiene definida en leyes específicas, desde 1926, que la yerba mate es un cultivo colonizador que genera arraigo y que debe estar al servicio social de quien ocupa la tierra. Y la colonización se dio a partir de darle tierra a los colonos para que plantaran hierbas con la condición de que vivieran. El proceso exactamente al revés de lo que hizo la sojización. En la década del 90, que se sojizó la Argentina, desaparecieron 200.000 chacras mixtas, se liquidaron 900.000 puestos de trabajo, se hipotecaron 12 millones de hectáreas y 600 pueblos se transformaron en pueblos fantasmas. La soja es un cultivo depredador, como monocultivo. Como monocultivo. Una cosa es la soja como cultivo en el marco de la chacra mixta y otra cosa es la soja como monocultivo. Y en este proceso acelerado de rentismo agropecuario que tiene. Bueno, ¿qué decisión acaba de tomar el ININ? Se empezó a plantar hierba indiscriminadamente, hoy había intenciones. El ININ le puso un límite. Nadie puede plantar más de 5 hectáreas. Hasta 5 hectáreas. Con lo cual las María, Ramón Puerta y todos los que querían avanzar por sobre los pequeños productores para generar una crisis de sobreproducción de precio y después quedarse con las empresas de ellos, encontraron un límite. Y si tiene 2 hectáreas, usted puede plantar media hectárea más, 1 hectárea más. Es una medida claramente beneficiosa a los pequeños productores, que ha generado un revuelo bárbaro. Y que tiene el apoyo del Estado. Por eso se toma esta decisión por primera vez en 20 años. Por primera vez en 20 años. Entonces, esa manera de regular, eso es como actúa una junta reguladora, como actuaba en otrora la Junta Nacional de Grano, de Carne y todo lo demás, tratando de regular y de administrar esas tensiones productivas de sobreproducción, de falta de producción, de precios. Bueno, ese ejemplo se debió haber tomado en la cadena cárnica. Porque la cadena cárnica, en la misma época, más o menos, cuando se sancionó la ley 25.564, que es la que crea el ININ, se sancionó la 20.594, que es la que crea el IPCBA, que también es un derecho público. Crean el IPCBA, yo fui director del IPCBA, por eso puedo hablar con cierto fundamento. El IPCBA es una cosa que financian los productores agropecuarios, todos por igual, a todos les cobran, está al servicio de los frigoríficos para llevar la carne, le pagan a los frigoríficos los están para hacer las presentaciones y las ruedas de negocio en las grandes ferias de la alimentación del mundo, y está para felicidad de los dirigentes que integran ese organismo. No cumple ninguna función. Es como si Estados Unidos pusiera un instituto de promoción de la Coca-Cola. Nosotros debemos reformar esa ley, transformar el IPCBA en un instituto de las carnes argentinas, de todas las carnes, y desde allí administrar la producción y la exportación y administrar las tensiones de precios entre precio externo y precio interno, que actúen como una especie de junta reguladora de carnes de otrora. Y que además opine y proponga sobre el tema de la producción ganadera y de los planes ganaderos. Que, como dijo el profesor, está muy bien hacer un plan ganadero. Porque la ganadería no es una cuestión ideológica. No hay una vaca de izquierda que tenga 3 terneros y una de derecha que tenga 4.
toda para en uno, necesitan 280 y pico días, hace falta 3 años para sacarlo gordo, no hay ahí una cuestión ideológica, es biológica. Entonces hay que empezar ya porque nuestros índices de destete son bajísimos, 61%. Hay que llevarlo al 70%, tenemos 23 millones de vacas en producción. Imagínense ustedes, aumentando un 10%, tenemos 2.300.000 terneros. Ahí tenemos las 5 millones de toneladas que reclamaba Culfas el otro día para atender el mercado externo e interno, los dos. Bueno, pero alguien tiene que ordenar eso, alguien tiene que hacer eso, y eso tendría que ser función de ese Instituto Nacional de las Carnes que nosotros planteamos, que estén todos sentados, los trabajadores, los consumidores, los productores chicos, los productores medianos, porque ojo, que la ganadería sigue siendo una actividad de pequeños productores esencialmente. El 70% de los productores ganaderos de este país tienen menos de 100 vacas. Aunque tienen esas 100 vacas deben representar, no me acuerdo ahora, pero el 10% del rodeo. Y 100 productores ganaderos tienen el 30 o el 40% del rodeo. Entonces, me parece que ahí habría que encontrar algunos mecanismos inteligentes, innovadores, para tratar de replantear la cuestión de la política ganadera y de la política alimentaria y de la política de precios en la Argentina. Para tratar de zafar de la irracionalidad logística, del tema de los monopolios, de la administración de los precios internacionales. Y ustedes no se olviden de una cosa muy importante además, que es el problema de la tierra, cuando se habla de aumento de la producción ganadera. Tierra hay la que hay. No se puede fabricar más tierra. Mark Twain, el cuentista norteamericano, decía: compren tierras, no se fabrican más. Se puede poner una máquina, si necesito 50 hectáreas, pongo una máquina, tráeme las 50 hectáreas. Y la soja le arrebató a la ganadería en la pampa húmeda entre 10 y 12 millones de hectáreas, según el cálculo del INDE. Eso fue parte del descalabro de la destrucción de la chacra mixta y de la sofización de la República Argentina. Entonces, cuando se habla de aumento de la producción, hay brutal, ¿dónde van a poner las vacas? ¿Dónde van a hacer un segundo piso? Van a liquidar todos los bosques naturales que quedan, con lo cual va a ser peor el remedio que la enfermedad. Hay que ponerle un poco de contexto a la idea del aumento de la producción. ¿Cómo la hacemos? ¿Dónde la hacemos? La Argentina no resiste 1 centímetro más de soja ni 1 metro menos de bosques. No lo resiste. Estamos en la peor época del cambio climático. No se puede hacer ni plantear cuestiones sin tomar en cuenta la cuestión ambiental en la agricultura, en donde la ganadería es uno de los principales efectores de los gases de efecto invernadero. Son cuestiones que hay que tener en cuenta en ese programa y que nosotros necesitamos necesariamente que se sienten todos en una misma mesa y con una capacidad de ordenar, no la cadena, no esa cadena o esa mesa de ganado y carne en donde se sienta solamente la oligarquía. No esta posición de nuestro gobierno. Mire, con esto termino. Yo he bancado el gobierno y lo banco todos los días y me meto adentro de la urna para votar a Alberto Fernández y a Cristina. ¿Está claro? Pero ayer vi una foto que me indignó. En la previa de los anuncios de la carne, el presidente de la República recibe a la mesa de enlace. Y la recibe solo. Dos cuestiones. Primero, es inadmisible que la reciba después de haberle clavado el último paro hace menos de una semana, y en donde el presidente de la Federación Agraria Argentina, en un comunicado público, al presidente electo por 13 millones de habitantes lo trató de ignorante. En una falta de respeto increíble de parte de una persona que sí es un ignorante, que no pudo armar su propio congreso, pues armó un congreso trucho porque no tiene una sola filial legalmente constituida. La Federación Agraria es un verdadero desastre. Y la sociedad rural, que sí hizo bien su elección, apenas votaron 800 personas. Y en Coninagro, ¿saben cuántos votan? Deben votar 12, 15 federaciones, entre 12 y 15 personas, comiendo un asado, eligen al presidente. Esos tipos impugnan al presidente que lo votó 13.800.000 ciudadanos argentinos, que ganó con el 48% de los votos y en primera vuelta. Pero el presidente y sus ministros tienen que hacer valer eso. No los puede recibir. No los puede recibir. Y menos
podemos recibirlo solo. ¿Cómo es esto políticamente que yo recibo a los tipos que me están diciendo de todo y poniendo palo en la rueda de la gestión y dejo afuera a la Mesa Agroalimentaria Nacional, al MOCASE, al Movimiento Campesino Indígena, a la Federación Agraria Disidente, a Agricultores Federados, a las filiales del sur de Santa Fe de Federación Agraria que se abrieron de la Federación Agraria para bancar? O sea, los que me bancan y me juntan votos, los dejo afuera. Y a los que me putean, los convoco para negociar y para más. Es una cosa, qué sé yo, o hay una jugada de altísimo nivel político, que yo no lo entiendo porque soy un chacarero periférico, o es todo el mundo del revés. O sea, vos lo puteás, te reciben. Bancás, salís a militar para que ganen y no te dan ni 5 de pelota ni te sientan en la mesa. Yo creo que hay un error político ahí en el gobierno. Creo que el gobierno no conoce la Argentina profunda. Creo que los ministros no conocen la Argentina profunda. Los que opinan y participan. Basterra la conoce muy bien, sabe, viene de ahí. Pero yo creo que hay algunos ministros que tienen opinión económica en el gabinete que no conocen la Argentina, no han salido de la General Paz. Algunos vivieron en Nueva York y vinieron para acá. Y hay cosas que cuando llegan las elecciones, después tenés que ir a fiscalizar una mesa y se la tenés que pedir a un compañero de la FECOFE o del MOCASE que te la fiscalice en el interior profundo. No te la fiscaliza el Consejo Agropecuario Argentino. No viene Martins a fiscalizártela, no viene Nicolás Pino, el presidente de la Rural. Ellos fiscalizan para los otros. Ahí te das cuenta el valor que tiene de generar un nuevo actor político en el sector agropecuario, empoderarlo y sentarse a discutir con él. Bueno, muchísimas gracias, compañero. Ha sido un placer y estoy abierto a las preguntas para lo que ustedes deseen. Muchas gracias, Pedro. Muy claro. La verdad que muchos compartimos y por ahí hablamos con esa efervescencia que sienten los productores, así que para todos ha sido muy lindo. No sé, recibimos las preguntas por el chat para cualquiera de los dos expositores. No sé si no veo ni una, veo solamente una para Toto. No sé si quieren que arranquemos con esa. Bueno, Toto, creo que un poco lo dijiste, pero bueno, creo que es importante la participación y por eso nosotros somos un espacio que creemos fundamental justamente la palabra de cada uno de los que participan, así que creía que estaba bueno que te la lea, que decía de Martín Gómez: ¿qué opina de los pools de frigoríficos exportadores que imponen sus requerimientos ante el gobierno nacional? Estaba muteado, no me había dado cuenta. Creo que de la charla se deduce, siendo bastante corto, no me gusta. Coincido en alguna medida con lo que decía Pedro recién, o sea, la necesidad de poner en juego otro tipo de actores. Lo que no conozco es la relación de fuerzas que existe en este momento, ¿no? Y cuál es la razón por la cual los lleva a pactar con el consorcio ABC, o sea, el pool de frigorífico, y es más, a distribuir exportaciones, cupos de exportación, que en alguna medida están concentrando más las exportaciones, ¿no? O sea, los cupos que se han distribuido achica el espectro. Posiblemente permita un mayor control. Normalmente la evasión que se hacía a través de las sociedades simplificadas no eran magnitudes importantes de negocios importantes de exportación. No sé, a veces el pactar con los grandes, pero lo tomo como la coyuntura. Quisiera creer que la mirada va a ser mucho más allá, o sea, y empezar a dar pasos en función de esos objetivos más largos, que ahora es tratar de neutralizar una situación y ver cómo se puede salir.
pero realmente no lo sé. No lo sé porque llevó a esa situación, ¿no? Gracias, Toto. Tenemos una pregunta para Pedro. Dice María, ¿es posible recuperar la Federación Agraria a los intereses nacionales? Y sí, es posible. Es posible porque el proceso de la Federación Agraria fue un proceso que tuvo muchos traidores. Acá lo que le abren la puerta a la derecha de los punteros radicales mendocinos son Bussi y Barchetta. Pues si no, nunca podrían haber ganado la Federación Agraria. Podría haber habido una Federación Agraria más o menos, pero no hubiera estado en las posiciones que está ahora. Ellos le han abierto y se generó lo que se llaman las filiales truchas, o sea, filiales que no existen. ¿Cómo funciona el Congreso? ¿Cómo lo ganaron? Ellos abrieron la puerta a las filiales truchas. Entonces se arman unos paquetes de filiales, suponete, no sé, la filial, vamos a poner la filial Morrison de Córdoba. Arma los papeles, no hay un solo afiliado en Morrison, pero fue hace 70 años, ¿no? Morrison, ponen 22 nombres de fantasía, pagan la cuota y te arman un paquete de filiales. Y después traen en colectivos, trajeron 2 colectivos de Mendoza y 2 del Chaco, todas personas que son, uno es peluquero, el otro es verdulero, el otro es ama de casa, qué sé yo, y entonces le dan la credencial, vos votás por Morrison, vos votás por Marco Juárez, vos votás por esto, y así fue. Hay 6, 10, esto lo sabe todo el mundo. Y esto se hizo con la connivencia del gobierno socialista de la provincia de Santa Fe. Por eso decía que Barchetti, que la inspección de personas jurídicas miró siempre para otro lado, todos estos auténticos descalabros. ¿Por qué? Porque ellos estaban juntos. Barchetti era diputado nacional del Partido Socialista y era parte de la entente con Bussi, y de esa forma le terminaron entregando la Federación Agraria a la derecha, pero a la de ultraderecha se la terminaron entregando. Es una cosa increíble. Por eso digo que sin la traición de Bussi, esto no se podría haber ejecutado. Y ahora recuperarla cuesta mucho trabajo porque hay gente que ha elegido otros caminos, porque se ha armado una Federación Agraria Disidente, las filiales del sur de Santa Fe se organizaron por su cuenta, en fin. Y no hay una voluntad del Estado Nacional de empoderar a algún sector para que juegue fuerte allí adentro y protegerlo y poner y decir, no, el Estado prefiere no comprometerse, el campo nacional y popular prefiere mirar de afuera, y bueno, yo llevo 42 años de socio de la Federación Agraria Argentina, ¿eh? Debo ser uno de los socios más viejos de la actualidad. Yo hace muchos años que estoy retirado de la federación, cuando nos peleamos nosotros con Bussi, que Bussi justamente nos echó del IPCBA con Mariano Bondone, que era un dirigente de Córdoba de Belville, que planteamos la reforma del IPCBA y transformamos el Instituto de la Carne, y qué sé yo, bueno, nos pegamos una patada en el culo a cada uno, pero ya, bueno, nosotros ya veníamos peleados con él, porque nosotros siempre estuvimos en contra de la agrupación nuestra, la Grito de Alcorta y otras agrupaciones más, siempre estuvimos en contra de la mesa de enlace. Nosotros creíamos que la resolución 125 era una pésima resolución, que estaba mal hecha y todo lo demás, y es más, eso lo hemos charlado incluso con Cristina en forma personal, pero estábamos en contra de la mesa de enlace. Lo que pasa es que después perdíamos las elecciones y nos echaban de a uno, nos fueron echando a todos, y ese fue el proceso. Bien, gracias Pedro. Bueno, para Toto, Roberto dice, ir hacia un novillo pesado implica capital de trabajo. ¿No podría el Fondo de Garantía y Sustentabilidad de ANSES aportar ese fondeo? Lo que no cabe ninguna duda es que requiere capital de trabajo. ¿Dónde se va a sacar y cómo se va a brindar ese capital de trabajo? Es algo que deberá decidir el gobierno. Creo que el Fondo de Garantía del ANSES reúne, digamos, la idea con la cual se lo constituyó y el uso que se le dio para respaldar determinado tipo de proceso productivo, siempre recuperándolo, cuadra perfectamente en este tipo de explotación. Por lo tanto, yo estaría a favor, ¿no? O sea, me parece, pero bueno,
Habrá que ver qué es lo que piensan quienes están administrando hoy ese fondo. Yo creo que es uno de los mecanismos que es válido para financiar todo el proceso del plan ganadero. Gracias, Toto. Por ahí les vamos a pedir, si pueden, por favor, prender las cámaras, porque bueno, creo que esta charla ha sido muy importante para todos y muy de mucho volumen político y económico, así que sería muy importante que podamos difundirla porque, bueno, es una linda actividad. Leo un par de preguntas más. Pedro, dice Martín, buscar una alternativa de comercializar los cortes no exportables y que el Estado lo distribuya o comercialice, a modo de pregunta. Y mira, yo la verdad no lo tengo claro. ¿Cuál es hay varias maneras. Hubiéramos tenido, como decía el profesor, tendríamos Vicentín, hubiéramos tenido un frigorífico ahí de intervención y una aceitera de intervención y una empresa testigo, y podríamos haber hecho muchas cosas. Se pueden hacer muchas cosas. Yo no lo tengo claro cuál es la mejor forma de comercializar. Sí, yo tengo claro que la Argentina tiene que empezar a cambiar su forma de producir alimentos. Y cambiar su modelo productivo no es una cosa que se hace en un Zoom o apretando un botón o sancionando una ley. Lleva años. Durante años van a tener que convivir los dos modelos. El modelo que se va, de monocultivo inducido de soja con concentración de rentas, y el que llega, que debe ser un modelo basado en la agroecología, en la chacramista, en el consumo de cercanía. Entonces hay que empezar a tomar resoluciones, porque uno empieza a cambiar el modelo productivo cuando toma la decisión política de empezar a cambiar, no cuando termina, sino cuando toma la decisión política. La Argentina empezó a cambiar su modelo productivo de chacramista en la década del 90, cuando toma la decisión política de Menem toma la decisión política de introducir la soja, de aprobar la soja, de privatizar los puertos, de abrir la hidrovía y de liquidar la Junta. Ahí tomó la decisión. Imponerse ese modelo le llevó 10, 12 años imponerse el modelo de socialización, porque yo me acuerdo todavía el paro que le hicimos en el 94, cortando la ruta donde murió el finado Mariano, que se mató Mariano Chaguibe, me acuerdo el acto que le hicimos y la movida y los paros que hicimos cuando se estaba poniendo el peaje en la Ruta 9, que habló don Humberto, yo me acuerdo que hablaron en la chata mía, yo tenía una ranchero que la pusimos en culata, habló Humberto, hicimos un acto multitudinario. En fin, hubo oposición, pero el modelo sojero fue avanzando porque había una decisión política de proteger eso, porque todos se peleaban para darle una mano a Presit, porque todos se peleaban para elogiar a los sojeros, y todos se peleaban y nadie hablaba de los desmontes, que Córdoba desmontó el 97% de sus bosques naturales, y eso ha generado una burguesía agraria cordobesa que es fascista. También hay fascistas en Santa Fe, pero bueno, todos esos campos que no tenían mucho valor y qué sé yo, empezó a llover, se desmontó, y uno iba por el norte de Córdoba, la cooperativa de Máximo Patio, tiene una sucursal en Cañada de Luque, en el norte de Córdoba, eran todos campos que no valían. Cuando fuimos ahí una vez a verlo no valía nada. Hoy todo eso es una fortuna y produce como loco. Entonces, hay que cambiar ese modelo. Ahora, para cambiar ese modelo también hay que discutir y estar claro. Ahora, no puede ser que nosotros no haya nadie que dé un debate ideológico por otra agricultura y otra ganadería. No hay quien discuta acá. Acá la derecha te toma una decisión y se te planta y te discute, y vos lo encontrás. Todos los días no están. Mira, ayer Pagni, en La Nación, ayer Longoni, todos los días nos chicanean. ¿Qué saben los progresistas? ¿Qué sabrán de hidrovía? ¿Qué saben de soja los prigoncitos? ¿Qué saben de Vicentino? Como si ellos supieran algo. Como si ellos tuvieran idea de algo. ¿Me entendés? Y no se trata de tener una cuestión, de tener un proyecto de país. Entonces, si queremos tener un proyecto de país para los 44 millones de argentinos, tenemos que producir alimentos de otra manera y organizar la producción de otra manera. Y la madre de todas las batallas que tiene la agricultura argentina y la Argentina es quien produce sus alimentos.
si 20 o 50 empresas integradas verticalmente o 1 millón de pequeños y medianos productores. Esa es la madre de toda la batalla y le doy una mala noticia. La estamos perdiendo por goleada. Bien, bueno, acá Fernando dice, ¿cómo estimular la producción de carne que contrarreste la sojización cerrando las exportaciones de carne? ¿Quién va a encarar el negocio de largo plazo como la ganadería cuando las decisiones son coyunturales? Bueno, la verdad que hay muchas preguntas. Voy a con alguna otra a ver. Bueno, recién por ahí teníamos un jujeño que nos mandaba un mensaje ahí, está bueno para, que creo que es el eje, uno de los ejes. Y bueno, a ver, acá. ¿Qué pensarán de la medida del cierre de exportaciones? A los expositores les pregunta. Adelante, profesor. No, o sea, sí. Creo que es una medida transitoria para poder, digamos, decir, acá estoy parado y empezar y generar una instancia de intervención y de negociación. En sí, la medida no es demasiado trascendente, más allá del hecho político que marca la intervención del Estado en sí. Es otra vez una herramienta que puede llegar a ser útil según cómo vayan las negociaciones, porque en algún momento va a ser necesario hacer algún tipo de demostración de fuerza, ¿no? Porque de hecho ellos en alguna medida lo están haciendo, ¿no? Entonces, creo que desde ese punto de vista es válido. Del punto de vista... Coincido totalmente con el profesor. No agregaría una coma. Me parece que es así. Se tomó en ese sentido para patear un poco el tablero y me parece que es así. Bueno, vamos a leer las últimas dos, porque bueno, ya creo que está bueno para ir cerrando. Dice también para ambos, ¿es posible realizar una reforma del mercado verdadera sin una reforma agraria que distribuya la tierra? Bueno, claro que es posible. ¿Cómo va a ser posible? Hay que plantearla en forma inteligente y astuta. Como la planteó Perón, por ejemplo. El 17 de octubre del 45 pasó lo que todos ustedes conocen que pasó. El 22 de octubre del 45 Perón toma una decisión. Pedro Marota, ministro de Agricultura. ¿Por qué la toma? Porque él le pide a Farrell, cuando Farrell lo saca preso, dice, ¿qué quiere? Pide coronel. Elecciones le pidió. Sabía que tenía que ganar esas elecciones. La Argentina era un país muy rural todavía, muy rural. Y entonces sabía que el voto del obrero urbano lo tenía. Había que conseguir el voto del obrero rural. Lo pone a Pedro Marota, que era el columnista del diario La Tierra de Federación Agraria, que escribía con el seudónimo de Barón, y toma dos decisiones trascendentes. La primera decisión, bueno, el Estatuto del Peón de Campo, lo toma en el 47, 48. Y toma la decisión pasa el Consejo Agrario Nacional, crea la gerencia del crédito agropecuario en el Banco de la Nación Argentina, le hace dar al Banco Central un redescuento de no sé cuántos millones de pesos de ese momento y congela los arrendamientos, prorroga los vencimientos, le da prioridad de compra al comprador, le da un crédito de 30 años, le paga la mensura y le paga la hipoteca y le paga los gastos escribanos. Eso significó que la Argentina, que era un país de arrendatarios rurales, 50.000 arrendatarios se transformaran en propietarios. Fue el proceso de reforma agraria más profundo en la historia argentina. Nadie hasta ahí había hecho tanto y nadie después de ahí hizo tanto.
pero nunca nombró la palabra reforma agraria, Perón. Nunca nombró voy a repartir la tierra. Decía la tierra para el que la trabaja, que no es lo mismo decir voy a repartir la tierra. Y con eso se consiguió el odio de la oligarquía, pero el tipo tuvo una actitud política inteligente para plantear el problema. Y creo que hoy tenemos que hacer el mismo camino. Tenemos que crear un instituto de colonización agraria, capitalizarlo con una parte de las retenciones, al estilo uruguayo, exactamente igual que el que hicieron los uruguayos, que hay que verlo y que maneja casi 700.000 hectáreas. Debemos intervenir en el mercado de tierra y debemos radicar nuevos productores agropecuarios. Debemos construir nuevos productores agropecuarios en la República Argentina porque nos estamos quedando sin productores agropecuarios. Debemos proteger las zonas tamberas. Se puede hacer, claro que se puede hacer, se debe hacer, pero hay que tener decisión política, mucho poder, porque esta no es una cuestión de decirlo, sino una cuestión de hacerlo, y para hacerlo hay que juntar mucho poder para enfrentar la oligarquía terrateniente argentina. Si no, fíjate Grabois por una cosita que hizo ahí nomás, cómo se le saltaron arriba y se le vinieron como leche hervida a todos. Yo, perdonen la autorreferencia, pero cómo se defiende el latifundio de estas cosas que estamos hablando nosotros, pueden leerlo en el libro que escribimos con Rafael Bielsa sobre el lawfare, de cómo el latifundio utiliza a los jueces, la calumnia, la injuria, la policía, el ejército, los matones y el crimen para protegerlo, para proteger ese instrumento central de la política argentina que es el latifundio. Así que yo creo que sí se puede, y como decía el querido Pino, si se pudo, se puede, pero hay que tener decisión política y poder. Bueno, muchas gracias, Pedro. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a María para que vaya cerrando. Por ahí les pedimos disculpas a aquellos que por ahí no hemos podido leer sus preguntas, pero creo que cada una de estas oportunidades es una nueva puerta que se abre para poder seguir construyendo un proyecto que incluya cada vez más los productores agropecuarios, y de norte a sur, digo, porque así como hubo un jujeño, hay mucha gente de cada una de las partes del país acá presentes hoy, y bueno, necesitamos justamente que se construya ese tipo de proyecto. De mi parte, les mando un abrazo grande a todas y todos, y le doy la palabra a la compañera María, y nada más que eso, les mando un abrazo. Bueno, primero agradecer a los expositores, tanto a Pedro como a Luis, por esta predisposición, por acompañarnos, por esclarecer nuestra visión con su información, con su formación, con sus posiciones políticas. Bueno, nos asombraba también de alguna manera la forma, ¿no?, de la exposición, cuando hay como mucha vida atrás, en el caso de Pedro, digamos, que casi se enoja, digamos, cuando va diciendo las cosas que nos causábamos. Digo, bueno, no, pero ahí, no me enojo. No, ya lo sé, pero bueno, ahí, porque se ha cruzado mucha vida seguramente en esas luchas. Así que me parece que como un buen homenaje a lo que fue el grito de Alcorta, esta jornada creo que ha sido, al menos para nosotros, muy provechosa, y espero que para todos ustedes. Con esto ya nos vamos despidiendo. Espero que nos hayan puesto, si no, pongan en el chat su dirección de mail o sus teléfonos de contacto.